Disculpe que le interrumpa, pero deje de perder el tiempo. El puesto ya es mío. Señorita, ahora me encuentro en medio de una entrevista, no puedo atenderla. Si busca una evaluación, diríjase al encargado del banco. Él es quien determina los ingresos. Perfecto. Gracias. Buenos días. Vengo por el puesto de procurement o de compras, como usted lo quiera llamar. Permítame su carpeta para revisar. Esto no es precisamente una gran hoja de vida. He visto mejores. Pero para eso estoy aquí. Para que usted elija lo mejor. Y claro que puedo. Mire, si usted quiere un buen puesto, un buen sueldo, estabilidad, tiene que hacer una pequeña inversión. Bueno, si no tiene dinero, no hay problema. Muchas candidatas arreglan conmigo de otra forma. Eso me encanta. Pero sí tengo dinero. Tiene que ser más discreta. Para alguien que juega muy bien sus cartas, lo noto un tanto nervioso. Es simplemente por precaución. Su carpeta es perfecta. Bienvenida a Nigman International Bank. Vamos a mostrarle su oficina. Claro, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por venir. Nos comunicaremos con usted. Muchas gracias a usted, caballero. Con permiso. Muy bien, siguiente. Señorita Tatiana, acérquese, por favor. Muy bien. Vamos a iniciar con la entrevista. ¿Puede resumirme su experiencia en el área de análisis financiero? Claro. Trabajé 1 año como asistente de análisis en un banco comercial y estuve 6 meses encargada de la verificación de movimientos en proyectos internos. Muy bien. ¿Y qué sistemas manejó en su trabajo anterior? F-Master, NetFlow interno y el módulo de auditoría básica de Sigma Plus. Perfecto. Vamos a revisar la documentación. Señorita, falta la certificación de verificación de movimientos financieros internos. Ese requisito es muy importante para cualquiera en el área de análisis. Sin ese documento no podemos continuar con el proceso. ¿En serio? ¿En serio va a detener todo solo por un papel? Mire, yo puedo traérselo mañana. O si quiere, hoy mismo, si es que es tan importante. Señorita, es que no se trata de cualquier papel. Es la prueba de que usted sabe manejar los movimientos internos sin cometer un error. Sin eso no puedo darle el trabajo. Ayúdeme. Mire, yo le voy a recompensar muy bien si es que usted me ayuda. Señorita, se equivoca conmigo, ¿sí? Yo no voy a contratar a una persona que no demuestre que sepa hacer su trabajo. Y mucho menos por algo a cambio. Pero la señorita que acaba de contratar, el encargado del banco, tuvo una carpeta mucho más deficiente que la mía y no tuvo ningún problema. Para que entienda, lo que haga mi superior no es problema mío, pero sí lo que yo firme. Así que no voy a contratar a alguien que no sepa demostrar que sabe hacer su trabajo. Lo siento, señorita. Venga, que tenga un buen día.
Buen día, señor. Vengo por la entrevista. Tome asiento. Aquí tiene. A simple vista esta carpeta está incompleta. Sí, pero yo sé hacer muy bien el trabajo. Solamente le queda confiar y contratarme. Darme una oportunidad. Yo le puedo dar la oportunidad. Siempre y cuando usted esté dispuesta. Claro. Yo estoy totalmente dispuesta. Solamente dígame qué es lo que hay que hacer. Yo puedo ayudarle a entrar en la nómina de la empresa. Simplemente usted tiene que hacer una pequeña inversión. Así que estamos hablando de dinero. Dinero, por supuesto. Como todo en la vida. Me parece perfecta su hoja de vida. Bienvenida a Nigman International Bank. Voy a enseñarle su oficina. Venga conmigo. Bienvenida al área de análisis. Este va a ser tu escritorio. Revise sus documentos. Lo que hagas análisis de los proveedores de los bancos internacionales. El informe le lo dejas en escritorio. ¿Un análisis? Pero eso es muy difícil. No sé si puedo hacer este informe. Tatiana, no te preocupes. Utiliza ChatGPT. La mayor parte de la empresa lo hace. Hasta los que son más antiguos. ¿Así funciona todo en este lugar? Por supuesto. Y mira, nos ha ido muy bien. Hazlo. ¿Qué? ¿Qué hace ella aquí? Tiene su carpeta incompleta. Está aquí porque yo la contraté. ¿Cómo que la contrataste? Ella no cumple con los requisitos mínimos. ¿Cómo estás seguro que ella sabe hacer su trabajo? Este banco no es un juego. Javier, el que toma las decisiones aquí soy yo. Recuerda, la dueña del banco me puso a mí de encargado. Si tú haces entrevistas, es simplemente porque quiero que aprendas cómo se las hace, no para que tú mandes. Aquí lo que necesitamos es gente capaz, no recomendados tuyos. Si tú no te vas a hacer tu trabajo, esta empresa no va a necesitar más tus servicios. Lo que usted diga, señor. Continúen. Minutos más tarde. Cristian, no puedo abrir un documento que necesito para el análisis que me pediste. ¿Me ayudas? Por supuesto. Tú dime qué archivo es y yo te doy acceso. Claro. Pero sabes bien que todo tiene un precio. Cuando quieras hablamos del precio. Acceso restringido. Acceso restringido. No tengo acceso.
Solo Javier. Ese santurrón piensa que es mejor que yo. Y estoy seguro de que no te va a ayudar. Tú no te preocupes. Yo sé cómo convencerlo. Tú tranquilo. Ahora le digo que venga. ¿Me llamaste? Sí, lo que pasa es... Lo siento. Necesito que me ayudes con un documento que solamente tú tienes acceso. Es para el análisis de proveedores y proyectos que me pidió Cristian. Sí, está bien. Acompaña. Algo está mal. Hay movimientos que no cuadran. Parece que han sido manipulados. Voy a abrir una investigación. ¿En serio vas a abrir una investigación? Sí. Es que alguien estuvo sacando dinero de manera corrupta. Y eso... hay que hacer algo. Aunque todo depende de Christian, ya anteriormente pasó algo similar y se lo dije a Christian, pero él simplemente me ignoró. Veo que eres diferente. Gracias por ayudarme. Te dejo trabajar. Sí. ¿Y bien? ¿Funcionó? Sí, pero no como quería. Préstame tu celular. Quiero ponerlo a prueba otra vez. Sí. Listo. Ahora sí vamos a ver quién es realmente. ¿Un correo? Ese dinero podría salvar la vida de mi hijo. Sí. Con ese dinero podría pagar las facturas. Señor Javier, necesitamos que pague el saldo pendiente de la clínica. Su periodo de gracia ya terminó. $6,000. Así es. Aunque hemos hecho campañas para pagar todos los gastos médicos, esa es la factura que aún queda pendiente por pagar. Es mucho dinero. Yo trabajo horas extras, hago todo lo que puedo. Por favor, solo le pido que me dé unos días más. Si no paga hasta hoy, tendremos que desconectar a su hijo. Por favor, se lo suplico.
Ayúdame, ¿sí? Hay muchas personas que necesitan el cuarto. Personas que sí tienen dinero para pagar. Yo lo voy a hacer. Se lo prometo, yo lo voy a hacer. Voy a pagarlo. ¿Qué le estoy pidiendo? Solo cubre los medicamentos. Necesita conseguir el dinero para el tratamiento completo del niño. Hijo, voy a conseguir ese dinero. Te lo prometo. No te voy a perder. No te voy a perder. Hijo, te prometí que conseguiría el dinero. Y lo hice. Si llegó aquí, si llegó a mí, es por algo. No puedo. No puedo fallarle a mis valores ahora. Voy a bloquear la transacción. Perdón, creí haber olvidado algo por aquí. ¿Qué haces? Lo que pasa es que hicieron una transferencia por equivocación a mi cuenta y ahora mismo lo estoy devolviendo. Estoy realizando un reporte de la anomalía. ¿En serio? Oxígeno 40. Urgencias pediátricas 1000. Medicamentos 500. ¿Plazo final hoy? Regréseme la factura. No sabía que estabas pasando por un momento tan delicado. Escuche. Yo lo voy a solucionar. Sí. Mi hijo se va a salvar. Mira, si necesitas el dinero, ¿por qué lo devolviste? Fue una transferencia errónea. Nadie se iba a dar cuenta. Porque ese dinero no es mío, no me pertenece. Si mi hijo se va de este mundo, quiero que sepa que su padre fue un hombre honorable hasta el último momento. Gracias. De verdad, pensé que ya no existían personas como tú. Minutos más tarde. Cristian, aquí está la cotización para la actualización del sistema bancario. La actualización completa tiene un costo de $10,000. Esto incluye un núcleo de procesamiento Sigma Prime, criptografía bancaria utilizada en sistemas europeos y también incluye un motor para transacciones de última generación. Me parece perfecto. Suena a innovación pura. Esa cotización es demasiado costosa. El banco no necesita un sistema tan complejo. Podemos reducir costos implementando una actualización incremental en el módulo de transacciones. Esto sin cambiar toda su arquitectura. Un sistema más sencillo mejora la experiencia del usuario. Menos pasos, menos errores, menos fallas. Incluso podemos utilizar una fracción del precio. Javier, ¿terminaste? Nadie pidió tu opinión. Solo estoy defendiendo el presupuesto del banco.
Vamos a gastar dinero innecesario. Y yo estoy innovando. Voy a probar la propuesta de Andrea. No te entrometas. Eso no le conviene a la empresa. Estamos arriesgando la imagen del banco. Y la experiencia de los usuarios, por Dios. Javier, lo que yo necesito es gente que me obedezca. Tú firma lo que te corresponde y vuelve a trabajar. Están cometiendo un error. Le explico. Estos son los gorilas, casero. Listo. Aprobado. Muchas gracias. Permiso. Perdón. De verdad, lo siento mucho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan inquieto y molesto? Es que estoy cansado. Cansado que en este lugar no valoren el trabajo honesto. Que lo único que les interesa aquí es el dinero. No les importan los clientes, no les importa la reputación, no les importa el banco, no les importa nada. ¿A qué te refieres? ¿Por qué dices eso? Me refiero a que Christian hizo una propuesta absurda. Una actualización del sistema por $10,000. Cuando yo les di una alternativa mucho más económica. Más fácil para el cliente, con muchas más alternativas, pero ni siquiera me escuchó. A ver, si tu propuesta es más económica, ¿por qué no la quieren? Eso es un beneficio para el banco. Es porque Christian quiere quedarse con el resto del dinero. ¿Qué? Sí, lo he hecho antes. Lo he visto, lo sé. Pero nadie se atreve a dudar del encargado del banco. Yo ya estoy cansado de todo eso. ¿Estás seguro que tu propuesta vale la pena? ¿Que es buena? Sí, claro que sí. Escucha, no se trata de tecnología excesiva, sino de simplicidad. Algo que el usuario pueda manejar sin ningún problema. Y sin mencionar que es mucho más económico. Eso suena interesante. Además, otros bancos no tienen ese sistema. Sí, claro que sí. Nosotros seríamos pioneros. Tatiana, me aprobaron la propuesta. Van a usar mi sistema. No puedo creer que haya aprobado eso. Pues tú eres el nuevo guardia, ¿verdad? Sí, señor. Me contrataron el día de ayer. Bueno, di en tu hoja de vida que tienes 2 años de informática, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero le comento que en realidad no terminé la carrera. Solo hice 2 semestres. No importa. Solo quiero que hagas un trabajo para mí. Que cambies del sistema el color, la tipografía. Algo sencillo. ¿Solo eso? Sí. Cambia la apariencia para que parezca un sistema nuevo. Y yo te voy a pagar $100. Por supuesto, sí. Acepto, señor. Muchas gracias. Está bien. Ve a la bodega. Hay unos ternos viejos. Quiero que te cambies. Claro que sí, de inmediato.
Ese trabajo de $10,000 me costó apenas 100. Y el resto es para mí. Interesante. Yo también quiero hacer lo mismo que tú. No entiendo de qué hablas. Te vi guardar el dinero. Y también te vi cómo contrataste a un guardia como informático por $100. Ah, ya. Eso es parte del proceso. Ay, tranquilo. No te pongas nervioso. Yo también quiero ganar dinero extra, así como tú. Soy muy buena aprendiendo. ¿Tú eres como yo? No. Quiero ser como tú. ¿Qué te parece si me enseñas todo lo que haces aquí en el banco? Bueno, yo empecé cobrando por los puestos de trabajo. Tú no sabes lo que la gente necesitada está dispuesta a hacer solo por tener un puesto. Bueno, luego fui asesor de crédito. Y si tenía que cobrar intereses del 15%, yo le ponía el 20%. Y ese 5% me lo quedaba yo. ¿Así? Qué inteligente. Mira, yo sé muchas estrategias. Si quieres, podemos salir esta noche y puedo contar todo. Eso me encantaría. Perdón que los interrumpa. No, nosotros solamente estamos... No importa, sí. Cristian, ¿conseguiste al informático? Necesito realizar un movimiento y el sistema está bloqueado. Por supuesto, Javier. Tengo al mejor informático del lugar. ¿Y dónde está? Ay, precisamente. Les presento al nuevo informático. Bien. Está bien, necesito que hagas algo. Sí, que cambies el sistema antiguo de la computadora. Claro que sí, el sistema. Bien, tengo que realizar un movimiento bancario, pero el módulo de las transacciones está bloqueado. Así que necesito que lo reinicies desde el registro principal. Principal, claro. Sí. Bueno, hazlo desde mi computadora, sí. Yo voy a revisar los documentos. Señor, yo no sé hacer lo que él dijo. Mire, lo mejor será que busque a alguien que sepa de verdad informática. Yo mejor me voy a cambiar, ¿sí? ¡Ey! Tú tranquilo, no te preocupes por nada. Pero señor, ya le digo que yo no sé hacer nada de lo que dijo el joven. A ver, en tu entrevista de trabajo tú nos dijiste que eres el único que lleva dinero a la casa. Imagínate lo feliz que se va a poner tu familia cuando lleves $100. Pero el joven... Belsky, ve allá a la computadora. Presiona cualquier cosa, cambia el color, haz lo que quieras. No te preocupes. Y estos $100 son tuyos. Cambiar el color. Presionar cualquier cosa. Sí, está bien. Cambiar el color, presionar cualquier cosa. Bien. Necesito que me cambie el módulo de este sistema, ¿sí? El bloqueo me impide realizar el movimiento de aquí, así que necesito hacerlo de urgencia. Trabaja, Anthony.
Javier, ¿te parece si vamos por un café? Sí, claro que sí. Cristian, tengo una duda. ¿De dónde lo sacaste? ¿Estás seguro que sabe lo que hace? Por supuesto. Ese tipo tiene 2 maestrías en sistemas internacionales y un diploma en ciberseguridad avanzada. No lo sé, no me da confianza. Javier, a ti nadie te da confianza. Eso no es de extrañarse. Solo déjalo trabajar. ¿Sabes qué? Quiero ver cómo trabaja. Vamos. Listo, señor. Yo creo que ya puede hacer el movimiento. ¿Estás seguro que lo hizo bien? Sí. Javier, deja de desconfiar. El hombre es un profesional. Para él un cambio en el sistema es pan comido. Por eso lo hizo tan rápido. No lo sé. Por favor, siéntate y haz el movimiento. No puede ser. ¿Qué fue lo que hiciste? No lo sé, yo solo hice el movimiento, nada más. Dejaste la cuenta de la empresa en cero. Él presionó una tecla mal. Yo hice lo que me dijeron. No soy responsable. No. Sí, yo solo hice la transacción, como siempre lo he hecho. Siempre. Pues lo hiciste muy mal, Javier. Muy mal. ¿Puedes hacer algo? Arréglalo. No, claro que no. A mí me pagaron para que hiciera algo y lo hice. No soy responsable de lo que él haya hecho. Lo siento, no puedo meter mano. Me pueden hacer responsable a mí. No. Sí, por favor, ayúdame, ¿sí? Tú sabes muy bien por lo que estoy pasando. Mi hijo está enfermo, no puedo perder el trabajo. Javier, Cristian, están entrando denuncias. Los usuarios, todos, dicen que sus cuentas están en cero. ¿Qué? ¿No solo fue de la cuenta empresarial? Los clientes están desesperados y están llamando sin parar. Dicen que todos sus ahorros desaparecieron. ¿Te das cuenta? Se van a manifestar. Las personas quieren su dinero de vuelta. Tienes que buscar ese dinero, Javier. Pero son miles de dólares. La presidenta ejecutiva del banco llamó y dijo que quería hablar con el responsable. ¿Qué? Que la dueña llamó y dijo que el responsable va a tener consecuencias penales. Señores, yo hice mi trabajo. Me voy, lo siento, me voy. Javier, lo siento mucho. Cristian, ayúdame, por favor. Ayúdame, te lo suplico. Javier, estás solo. Y ahora vas a enfrentar la cárcel.
Javier, Cristian, la presidenta ejecutiva ya llegó y los está esperando en su oficina. Vamos a ver. Tú eres tan honorable. Debes enfrentar tus errores. Señora presidenta, yo soy el encargado de este banco. Y bueno, puedo servir como testigo. Fue Javier el que dejó las cuentas del banco en cero. Propongo que lo despidan y que lo detengan hasta que devuelva hasta el último centavo. No, yo no hice nada. Absolutamente nada. Andrea, ¿Sí, jefa? trae a la policía. Claro que sí, presidenta. Estoy bien. Entiendo si no me quiere ayudar. Pero por lo menos permítame despedirme de él. Por favor. Javier, ya. No intentes manipular a la presidenta con tu hijo. Qué bajo has caído. Aquí está el criminal. Lléveselo. Sí, oficial. Llévese al criminal. Al criminal Cristian Zarango. Espere, está cometiendo un error. No está haciendo bien las cosas. Suélteme. Es él a quien está buscando. Soy el encargado del banco. ¿Qué estás haciendo ahí en esa silla? Este es el escritorio de la dueña del banco, no del ingreso que yo mismo hice. Cristian, no soy la nueva. Soy la dueña y no solamente de esta sede, sino de todo el banco. Y gracias a mí has estado trabajando todos estos años aquí. Y gracias a mí, hoy te encuentras así. A ver, un momento. ¿Tú eres la dueña de todo esto? Pero ¿por qué llegaste a la entrevista de trabajo? Quería poner a prueba a mis empleados. Estaba teniendo muchas inconsistencias en esta sede. Y por eso quise venir yo misma a ver qué es lo que estaba pasando. Por eso me hice pasar como empleada, con la ayuda de mi asistente y mano derecha, Andrea. Si yo hubiera sabido eso, las cosas hubieran sido diferentes. No. Si tú hubieras sabido quién era yo, no me habrías confesado todos tus crímenes. Tú traicionaste mi confianza. Robaste en mi banco. Robaste a mis clientes. Contrataste gente inexperta, sin capacitaciones. Te llenaste los bolsillos con dinero que no era tuyo. Y no solo eso. Pisoteaste el trabajo de un hombre honesto. Lo único que quería era salvar la vida de su hijo. Sí, tiene razón. Cometí muchos errores. Pero le prometo que de ahora en adelante haré mejor las cosas. Por favor. Claro, ya no vas a cometer errores. Porque tu puesto ya no te pertenece. Ahora le pertenece a Javier. No me puede hacer esto. Él fue el que dejó las cuentas del banco en cero. No. Lo que vieron solamente era el sistema antiguo ya dado de baja. Cuando Javier me habló sobre su propuesta, la que tú rechazaste, reuní a todo el equipo y lo hicimos posible. Así que todo lo que vieron en cero solamente era el sistema antiguo. Y las quejas y denuncias, todos fueron inventos de Andrea. Hacían parte de mi prueba. Pero igual no me puede despedir, porque eso es ilegal.
Tranquilo, Cristian. No te estoy despidiendo. Te estoy denunciando. Se investigará el monto total que estuviste robando a mi banco y a mis clientes. El interés extra que cobraste cuando estuviste como asesor de crédito, lo vas a devolver, uno por uno. ¿Qué? Además, cada trabajador que entró aquí sin mérito será despedido. Y las liquidaciones correrán por tu cuenta. Por favor, no. Eso es mucho dinero. Pues entonces espero que puedas trabajar desde la cárcel. Porque si no, no volverás a ver la luz del día. Oficial, puede llevárselo. No me haga esto. Está cometiendo un error. No haga esto. Es un error, por favor. No me puede ser que suelten. Javier, muchas gracias por ser leal, responsable y honesto. Es por eso que desde hoy quiero que tomes el puesto de Cristian y seas el nuevo encargado de esta sede del banco. ¿Yo como encargado del banco? Claro, te lo digo como presidenta de Nisman International Bank. Además, recibirás un aumento y un crédito empresarial para que puedas salvar a tu hijo. Anda, ve al hospital a pagar las facturas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bien, jefa. Creo que lo logramos. Claro que sí, Andrea. Muchas gracias. Sin tu ayuda nada de esto hubiera sido posible. Ay, no es nada. Bueno, ya me voy a cambiar de ropa para sentirme un poco más cómoda. Está bien. Hola. Presidenta, buenas tardes. No me digas presidenta. Dime, Tatiana. No vengo aquí como tu jefa. Vine a traerle este regalo a tu hijo. ¿Quién es ella, papá? Soy Tatiana, mucho gusto. ¿Eres la novia de mi papito? No, mijo. Ojalá fuera así, pero no. O podríamos intentarlo. Sí, mi papito tiene novia.